Samuel 19:21. El tema que yo destacaría de los 3 capítulos que vamos a tratar hoy sería la verdadera amistad. La amistad cuando se introduce a Dios en el medio y se va trabajando y creciendo el amor de esa amistad hacia Dios. El capítulo 19 habla de que Jonathan intercede por David, y algo que me ha impresionado y que lo dice bastantes veces, pero solo lo diré ahora, es que Jonathan siempre avisa a David de cualquier movimiento que vaya a hacer su padre contra él o de cualquier cosa que vaya a suceder. Jonathan siempre avisa a David. Por lo tanto, aquí Saúl está teniendo una conversación con Jonathan que ya está a intentarlo otra vez matarle, pero Jonathan hace reflexionar a su padre diciéndole que cómo es que lo iba a matar, porque quería hacer todo esto con todo lo que había hecho David por él, y al final Saúl recapacita y jura por vida de Yahvé que no moriría David. Y aquí voy a poner un punto porque dice que juró. En Deuteronomio capítulo 23 de los versículos 21 al 23, que están ya subidos al podcast, habla sobre los juramentos y dice que si vas a jurar algo, que Dios te lo va a reclamar y que mejor que no jures si no lo vas a cumplir. Y ya veréis, porque aquí Saúl jura, pero enseguida ya se viene un nuevo apartado de este capítulo que es atentado de Saúl contra David. Y en el versículo 9 ya dice que se envía un espíritu malo y ya Saúl vuelve como antes. Le intenta volver a matar y esta es la tercera vez que intenta matar a David. Es decir, Saúl hace unos momentos decía que juraba encima por vida de Yahvé que no iba a morir y más tarde ya le vuelve otra vez el pensamiento de volver a matarlo. Algo que he sacado de aquí, que he estado investigando en los estudios bíblicos, es que los espíritus malos que habla la Biblia nos atacan cuando somos vulnerables, pero en nuestras manos está, sí, escoger esos caminos o escoger los caminos de Dios. Por lo tanto, ya habiendo toda esta situación de que Saúl estaba loco obsesivo por matar a David, David tuvo que huir. Se abre un nuevo apartado que se llama David salvado por Mical, que Mical era la hija de Saúl que está casada con David. Y esta también advierte a David de lo que iba a hacer su padre con él. Por lo tanto, cuando David escapa, que Mical le ayuda a escapar, viene Saúl y van corriendo a buscarlo a David para matarlo, pero cuando ven que en la cama no está él, sino que Mical había puesto como terafim o terafime, es que no sé cómo se dice esto en plural, pero vaya, era como ídolos, dioses domésticos, algo así como figuritas que tenían antes ellos en las casas. En el Antiguo Testamento lo que se utilizaban estos era para adorar al Dios verdadero. En conclusión, que aquí cuando le pregunta a Saúl, Mical miente a su padre, pero aquí está actuando conforme Génesis capítulo 2 versículo 24. ¿Por qué está actuando así conforme este versículo? En los estudios que he estado viendo ponía que claro, ¿cómo le puedes mentir a tu padre si en la Biblia introducía que honrarás a tu padre y a tu madre y como que los padres van por delante? Pero si nos vamos a Génesis capítulo 2 versículo 24 nos decía: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Así que realmente, aunque eso no quita que mentir estaba mal, Mical lo que está haciendo es proteger a su esposo de su padre y cumpliendo ese versículo. Después de esto nos habla que Saúl y David
estuvieron con Samuel en Ramá. Y este pequeño apartado habla de que estaban los profetas en trance de profetizar con Samuel a la cabeza de todos estos. ¿Y qué sucedió aquí? David ya estaba con Samuel, pero en cuanto Saúl se enteró de esto, quería ir para de nuevo tener a David y matarlo. Por lo tanto, lo primero que hace es enviar a emisarios. Lo que ocurre es que cuando los emisarios van, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y se pusieron también todos a profetizar. Luego, como veía que volvían los emisarios con las manos vacías, esto lo veía Saúl, vuelve a enviar otros emisarios. Y le vuelve a pasar lo mismo, que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y se ponen de nuevo a profetizar. Otra vez, vuelven con las manos vacías y manda a otros a que vayan a por David. Y vuelve a pasar más de lo mismo. A lo que ya dice, pues bueno, pues voy yo y a ver qué pasa, a ver si lo capturo yo. Y en cuanto a Saúl, también le pasa lo mismo. Va y se pone a profetizar porque el Espíritu de Dios la ha invadido. Que aquí es cuando, de nuevo, se vuelve a hacer la pregunta que vimos en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 11. La misma pregunta, con que también Saúl entre los profetas, porque la gente se estaba extrañando de ver esto. Entonces, aquí ya tenemos el enlace de ese versículo y continúa con el capítulo 20, que Jonatán favorece la huida de David. Y ahora veréis por qué. Básicamente este es un capítulo de una conversación entre Jonatán y David, sobre todo la primera parte, en la que primeramente se ve la confianza de Saúl hacia Jonatán porque le contaba absolutamente todo a su hijo. Y de hecho, si no me equivoco, Saúl sabía cómo Jonatán amaba a David, pero Saúl le contaba las cosas igualmente a su hijo. Y aquí, en este capítulo, os recomiendo muchísimo que lo leáis, aparte de escucharme a mí, porque se ve ese amor que tenía Jonatán por David. De verdad, es que es alucinante. De hecho, os voy a leer los versículos 14, 15, del 14 al 17. Si todavía vivo, entonces usa conmigo de la bondad del Señor. Si he muerto, no retires jamás de mi casa tu bondad. Y cuando el Señor haya borrado de la tierra a todos los enemigos de David, que el nombre de Jonatán subsista gracias a la casa de David, y que el Señor venga a David de sus enemigos. Jonatán reiteró su juramento a David por el amor que le tenía, pues le amaba como a sí mismo. Es que muy bonito. Aquí todas estas palabras las dice Jonatán hacia David, y de hecho aquí se ve cómo hasta Jonatán sabía que David iba a ser el futuro rey, porque si veis cómo se dirige a él, es que se está dirigiendo como que ya sabe lo que viene en el futuro. Además, por lo que dice de que, por favor, que subsista el nombre de Jonatán, es porque se ve que cuando pasaba a ser otro rey de Israel, ellos mataban a la anterior familia real. Esto es lo que he leído en un estudio. Así pues, Jonatán le dijo, por favor, que esto sea así. Y lo juraron y estuvieron todos de acuerdo. Y se vio pues ese amor que tenía Jonatán por David. Luego se ve cómo dejan este futuro en manos de Dios. Es que lo dejan todo, absolutamente, porque ya le explica lo que iba a pasar el día siguiente, de que era el novilunio, que era luna nueva, y esta era una fiesta religiosa que se hacía al principio de cada mes. Entonces se iban a proceder una serie de cosas y para avisarle de si él estaba a salvo o no estaba a salvo de su padre, pensaron una estrategia que era: iba a salir Jonatán con el mozo e iba a tirar una flecha
depende del sitio donde tirara la flecha y lo que le dijese al mozo, David debía de hacer una cosa u otra. Si la dejaba en un sitio, es como que David podía volver a estar con su padre porque no iba a haber ningún problema, pero si le decía hacia el otro sitio, es que David tenía que huir porque la cosa estaba muy fea y el padre iba a tope a por él. Por lo tanto, antes de separarse, en el versículo 23 dice: en cuanto a las palabras que hemos hablado tú y yo, Dios es nuestro testigo para siempre. En otra traducción, en otra Biblia que he buscado, este mismo versículo dice: Yahvé está entre los dos para siempre. Wow, es que es tan bonita una amistad cuando se tiene a Dios en el centro, y se puede ver aquí el cómo ellos lo dejaban todo en manos de Dios, el cómo ese amor crecía, cómo se apoyaban en Dios y cómo su fe, su amistad, todo iba hacia arriba y hacia mejor, teniendo siempre a Dios en el medio. Yo, ahora un poco para cambiar, en cuanto a mí, yo doy gracias a Dios de que sí que tengo amistades con Dios en el centro y de verdad que son muy bonitas porque los dos sabéis que tenéis un propósito, y cuando tú tienes a una amistad con Dios en el centro es muy diferente, pero os lo digo que muy diferente a una amistad sin Dios en el centro, porque los dos conocéis a Dios, sabéis que Dios está ahí y vais a trabajar conforme a Dios, el uno ora por el otro, etc. Luego, cuando se da ya este momento de la fiesta que os acabo de comentar y pasaban los días, Jonathan comprende que la muerte de David estaba decidida, pero decididísima por su padre. Iba a por él. Es que os lo digo, que es muy heavy. Yo creo que Saúl tenía un trastorno porque estaba completamente obsesionado con matar a David, a pesar de todo lo que David había hecho por él. Y no entiendo cómo podía tener tanta envidia si David lo único que quería era el bien para toda su familia y de hecho servirles. Pero bueno, hay veces que mira, que si dejas que la envidia te coma, se puede acabar muy mal, como acabó Saúl. En el versículo 42, cuando ya Jonathan comunica esto a David, que es lo que os he comentado antes de la flecha, que le dijo al mozo que la recogiese de este sitio, era esa ocasión que David no podía volver porque el padre estaba obsesivo y la muerte de David estaba decidida por su padre. Entonces ya se vuelven a encontrar y lo último que se dicen es: que el Señor esté siempre entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya. Wow, es como una despedida. No me quiero imaginar lo dura que sería esa despedida, porque David tenía que huir sin saber hacia dónde ir, ponerse en situación, porque en esa época no había nada de lo que hay hoy, ni móviles, ni tecnología, nada, estaban como en el desierto, sin nada, ellos mismos y ya está. Por lo tanto, él tuvo que huir de ahí como pudiese, porque su vida estaba en peligro, dejar atrás toda la gente que tenía, sobre todo en este caso a Jonathan, que lo amaba tanto. Y para Jonathan también sería durísimo el ver cómo su padre estaba tan obsesionado con hacer ese gran mal, y encima a David, que era alguien tan querido por la familia y por Jonathan. A lo que, antes de continuar con el capítulo 21, algo que he sacado en una de las conclusiones y una frase que he visto es: el hombre propone, pero Dios dispone. Y me ha gustado mucho y la quería compartir con vosotros. Y ahora sí, el capítulo 21 trata la parada que hacen en Nob, que David está en Nob, y aquí habla con Ahimelech. David le pide que por favor le dé algo de comer, y este solo tenía pan consagrado, porque Ahimelech era un sacerdote. Por lo tanto, algo que tenemos que tener en cuenta del pan consagrado es que estos eran los panes de la presencia,
que eran reservados exclusivamente para sacerdotes. Lo vimos en Levítico. También los requisitos para poder comer este pan era la pureza y la continencia. Pero finalmente el sacerdote habló con David y le preguntó una serie de cosas para ver si podía tomarlo o no, y sí que se lo dio. Y aquí una anotación es que las tradiciones nunca son más importantes que la palabra de Dios, porque esto era una tradición y era una tradición de los sacerdotes, pero ahora pues David también había podido comer de ese pan. A lo que luego lo que le pide era que si le podía dar algún arma, y justamente la espada de Goliat estaba en su casa, en casa del sacerdote Ahimelech. Por lo tanto, de hecho, David cuando se la da, bueno, antes de que se la dé, realmente dice: no hay otra como ella, como la espada de Goliat. No sé yo qué tendría de importante tendría que fue con la que realmente decapitó la cabeza a Goliat, pero se ve que era como muy importante. Por último, el último trocito de este capítulo trata sobre David en Gat, porque David, después de estar en casa de Ahimelech, huye hacia Gat, que Gat era territorio de los filisteos. De hecho, cuando llega, le dicen todos: ¿no es David el rey del país? Todos los filisteos se pensaban que era el rey, y realmente el rey era Saúl, pero con todo lo que habían hecho y todo lo que habían oído de él, los cantos, de hecho lo vuelven a repetir, el canto que cantaban las mujeres en estos momentos de que Saúl mató a 1000 y David a 10.000, pues realmente David era muy famoso. Y más, claro, los filisteos que habían matado como a su campeón. Sin embargo, lo que hace David aquí es actuar como si estuviese loco, empieza a hacer cosas muy raras y de repente, claro, llega el rey de Gat y decía: ¿para qué me lo habéis traído? Me faltan a mí locos para que me traigáis a hacer locuras en mi propia casa. Aquí no indica si es para disimular que era David, para que ellos pensaran que era otro, no lo sé. Pero puede que en un futuro lo sepamos o no. Con esto, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios os bendiga.